Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify, y que puedes ver el videopodcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, Terrores_TRN. Hoy os traemos uno de esos capítulos que nos atraparon desde el primer momento en el que empezamos a investigar. De alguna forma, sus historias, sus vivencias y sus cientos de experiencias paranormales te atrapan. Y por eso esperamos que este capítulo lo disfrutéis tanto como nosotras disfrutamos investigando y escribiendo. No queremos entreteneros mucho más, estad listos y muy atentos, porque en este capítulo principal os hablamos de dos de los pueblos más malditos del mundo: Belchite, en España, y Dudley Town, en Estados Unidos. Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Para hablar del primer pueblo más embrujado del mundo, antes debemos ahondar en su historia. Concretamente, en uno de los capítulos más tristes y desgarradores que marcaría un antes y un después en el pueblo. Un lugar lleno de vida y de familias que en cuestión de semanas quedó reducido a ruinas, escombros y miles de cadáveres muertos en sus calles. Hablamos de Belchite, ubicado en la provincia de Zaragoza, en Aragón, España, que pasó a la historia precisamente por este terrible episodio. Hablamos de la batalla de Belchite. Nos tenemos que situar en el verano de 1937, cuando la Guerra Civil Española llevaba un largo año de duración. Un país que venía arrastrando todavía las secuelas de la Primera Guerra Mundial de 1916, que trajo hambre, enfermedades y miseria, y que ahora se veía inmerso en otra batalla por la toma del poder del país entre franquistas y republicanos. Aquel agosto, el Ejército Popular de la República decidió atacar el frente aragonés, aprovechando que los franquistas estaban centrados en conquistar otras zonas ubicadas al norte de España. Para llegar a Zaragoza, lugar estratégico que querían tomar, tenían que pasar por Belchite. En este pueblo había unos 7.000 soldados franquistas frente a los 80.000 republicanos que decidieron atacar la zona, reforzados con aviones y con tanques. Una batalla que veían ganada, pero que se vieron sorprendidos ante la buena defensa y estrategia de los soldados franquistas, instalados en el terreno. Esto hizo que la batalla de Belchite escalara a otro nivel. Los soldados empezaron a arrasar todo a su paso. Entrar casa por casa, atacar a cualquiera que no fuera de su bando, y no hablamos de unos o de otros. Ambos frentes acabaron tomando estas medidas tan extremas. Ante el atrincheramiento de los franquistas en Belchite, los republicanos acabaron instalándose alrededor del pueblo. Querían esperar a que el enemigo se rindiera. Pero sabían que su rival tenía recursos y que podía aguantar. Así que optaron por quitarles algo vital para cualquier ser vivo. Cortaron el agua. A estas alturas, gran parte de la población de Belchite había sido asesinada. Habían muerto tras ser alcanzados por las balas, las bombas, el fuego, los escombros. Lo que quedaba de este pueblo no eran más que ruinas y los soldados de un bando y de otro que luchaban por aguantar más que el contrario. Con el corte de suministros como el agua, las calles de lo que quedaba de Belchite empezaron a acumular suciedad y más suciedad que, sumado a las montañas de cadáveres putrefactos, convirtió esta ciudad en un verdadero infierno. Los pocos niños que por aquel entonces sobrevivieron al asedio recuerdan todavía a la perfección cómo se acostumbraron a escuchar el sonido de los aviones y el de las bombas al caer. Sabían en qué zonas resguardarse para estar más o menos seguros, aunque eso, al fin y al cabo,
era más suerte que otra cosa. Cada vez que había fusilamientos, pues chicos de 14 y 15 años que se encontraban aquí en Belchite y los tenían que llamar, porque es que los que los fusilaban no tenían narices de enterrarlos, llamaban a la gente joven. Y un día le tocó a mi hermano, a la iglesia esta de San Martín, que tengo a mi espalda, pues un día lo llamaron y tuvo que enterrar, pues 4 o 5 cadáveres a lo largo, con 5 de altura. Natividad Hernández, una de las mujeres que sobrevivió al terror de Belchite y que jamás olvidará lo que todos tuvieron que vivir, lo contaba así en el programa que hizo Cuarto Milenio sobre este lugar hace ya muchísimos años. Natividad recuerda que siendo tan solo niños, si no eran reclutados para la guerra, eran obligados a enterrar a los cientos de miles de cadáveres que se amontonaban en las calles. Una película de terror, pero que ellos tuvieron que experimentar en la vida real. Finalmente, los republicanos acabaron tomando Belchite, pero con el tiempo el bando franquista volvería a reconquistar el terreno y Franco se negaría a reconstruir el pueblo, dejando sus ruinas como un símbolo de victoria frente al bando republicano. En su lugar, mandó construir a los prisioneros republicanos un municipio ubicado cerca de allí que pasó a denominarse Nuevo Belchite. Pero lo más importante de toda esta historia es el reguero de sangre que dejó esta batalla. Más de 5.000 personas fueron asesinadas y no solo hablamos de soldados, nos referimos a civiles, a gente que se había criado en Belchite, a familias enteras que vivían en este tranquilo pueblo que acabó siendo destruido al completo. Los soldados entraron en las casas, dispararon a todos los miembros, rompieron cristales para lanzar granadas dentro. Los aviones lanzaban bombas buscando derribar al mayor número posible de casas. Fue una auténtica masacre. De ahí que, por desgracia, la batalla de Belchite haya pasado a la historia por ser una de las peores de toda la Guerra Civil Española. Y como la mayoría de sitios donde se ha respirado tanto sufrimiento, parece que hoy en día entre sus ruinas ha quedado algo de esa energía. Aunque actualmente muchas personas van hasta allí para explorar la zona o conocer más su historia a través de, por ejemplo, visitas guiadas, existe un gran número de ellas que acaban teniéndose que ir porque dicen sentir algo en ese lugar. Muchas veces son personas escépticas que jamás han tenido esa sensibilidad paranormal, por llamarlo de algún modo. Y la mayoría de veces se asustan porque no entienden por qué llega un punto donde son incapaces de seguir avanzando. Algunos dicen que simplemente su cuerpo se paraliza, como si un muro invisible les frenara. Otros empiezan a encontrarse mal, mareos, les duele la cabeza, les empieza a doler el cuerpo, en especial la espalda. Y luego también están aquellos que, más que un malestar físico, sienten incluso cierto malestar emocional. De pronto están muy tristes, empiezan a llorar, sienten una profunda pena o sienten mucho miedo e incluso dicen sentirse observados y atacados. Y como siempre decimos en este tipo de casos, que quizás se repita 1 o 2 o incluso 5 o 6 veces, puede ser, no sé, casualidad. Pero en el caso de Belchite son tantas que incluso la gente que trabaja allí, como por ejemplo los guías, dicen estar bastante acostumbrados a que se den este tipo de reacciones en las personas que visitan las ruinas del pueblo. Pero más allá de las energías que transmite Belchite, se han llegado a captar evidencias de que algo paranormal continúa presente bajo sus cimientos. Las psicofonías captadas aquí son bastante famosas y tenemos que reconocer que ponen los pelos de punta. Todo empezó una noche de octubre de 1986, cuando el equipo de Cuarta Dimensión se dispuso a captar cualquier tipo de sonido entre las ruinas del pueblo. Cuarta Dimensión era el primer programa en Zaragoza dedicado precisamente a la ciencia del misterio y presentado por el periodista Carlos Bogdanik, cuyo programa comenzó a escucharse en Radio Heraldo.
Vinimos con la ilusión de hacer una experiencia, de ver cómo de repente pues, el mundo de las psicofonías nos podía aportar algo de novedoso a nosotros. Vinimos con un equipo bastante bueno para aquella época, pero bueno, estamos hablando del año 86 y estamos hablando de unos equipos que dentro de lo que cabía era lo mejor que había en el mercado. Ese tipo de equipos nos provocó la posibilidad de hacer una psicofonía con 2 micrófonos en distintos ángulos de esta iglesia, que desde luego ha pasado, y las paredes, como decimos muchas veces, parece que nos hablan de todo lo que ocurrió en aquella época, pues de alguna manera esos micrófonos captaron unos sonidos que nosotros estando aquí no tuvimos oportunidad de escuchar en ningún momento. Como amantes de lo paranormal, Carlos von Däniken y su equipo tenían la esperanza de presenciar y en especial captar algo extraño, pero nunca jamás se imaginaron que las psicofonías que recogerían aquella noche pasarían a la historia. La más conocida, sin duda, en la que suenan golpes o algo así como explosiones, el eco de las bombas que dejó la guerra. Seguro que más de uno os preguntaréis, si sonaba tal estruendo, ¿por qué los investigadores no hicieron nada? ¿Por qué no reaccionaron? Como el propio Carlos von Däniken explica, en el momento en el que se recogieron todas estas psicofonías, ninguno del equipo de grabación escuchó lo más mínimo. Fue a posteriori, una vez reproducieron estas grabaciones, cuando fueron conscientes de ello. Otra de las grabaciones más impactantes fue una en la que parece escucharse un motor, algo parecido al motor de un avión que sobrevuela la zona. Atentos. Y no solo consiguieron captar sonidos que podrían recordar a la guerra, sino voces que podrían encajar con estos angustiosos momentos vividos en Belchite. En esta que escucharemos a continuación se escucha una voz lejana que dice «Javi, ayuda». Escuchamos de nuevo. Y hay quienes pueden llegar a pensar que, aunque este equipo de periodistas e investigadores llevaban todo tipo de grabadoras, tanto de audio como de vídeo, pudieron captar estas psicofonías de casualidad. Pero es que a raíz del revuelo que causaron, otros muchos expertos empezaron a visitar las ruinas de Belchite en las noches más oscuras para ver si es verdad que allí se conseguía rescatar algo. Uno de ellos fue Pedro Amorós, considerado uno de los investigadores más rigurosos especializado en el mundo de la psicofonía y presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. La primera vez que vinimos aquí fue en el año 1999. El objetivo era intentar comprobar la veracidad de algunas de las inclusiones psicofónicas que se habían conseguido aquí en Belchite. Y recuerdo que fue muy curioso porque nos ubicamos en distintos puntos con el fin de comprobar el sonido y comprobar y recoger esas supuestas psicofonías, ¿no? Utilizamos unas jaulas de Faraday, utilizamos una serie de aparatos técnicos para verificar la correcta grabación de las psicofonías y bueno, fue impresionante porque grabamos muchas inclusiones que nos pusieron los pelos de punta, ¿no? La más impactante, aquella en la que se escucha una voz metalizada que parece de un hombre decir «No hay más que una vida». Y una última que queríamos destacar, en la que una voz lejana dice «Rendiros». Algunos de los puntos más calientes donde más actividad paranormal se ha registrado son la Plaza de la Cruz
o las dos iglesias, la de San Martín y San Agustín, que sirvieron como fosas comunes durante aquellas terribles semanas de guerra. Los cadáveres se llegaron a amontonar en ambos edificios hasta tal punto que nada más entrar era prácticamente imposible ver al altar ubicado al fondo de las iglesias, porque delante había una montaña de cuerpos en putrefacción. Y de hecho allí es donde se captaron la mayor parte de eventos paranormales, entre los cuales destacan las psicofonías. De hecho, existe un podcast llamado Historias de la Historia, que en un programa dedicado a Belchite consiguieron captar esto. Se escucha lo que parecen ser las voces de niños jugando, pero lo más impactante viene cuando el propio presentador asegura que cuando ellos pasaron por allí no escucharon nada y ese lugar estaba completamente vacío. Aunque después de oír esto creemos que vacío, precisamente, no estaba. Además de sonidos, hay quienes han llegado a ver destellos, algo así como luces que provienen de los lugares más altos de las iglesias, como el campanario, y que desaparecen a los pocos segundos. Son estáticos, no parece que sean destellos que puedan provenir de un foco lejano o quizá de un avión. Estas luces aparecen en plena noche de pronto y desaparecen a los pocos segundos. Lo curioso es que nadie puede haberlas provocado, simplemente porque cabe recordar que todos los suelos y los techos de los antiguos edificios que quedaban en Belchite se derrumbaron. Así que físicamente nadie puede escalar hasta allí, y menos a través de muros que corren el peligro de derrumbarse. Esta experiencia que han vivido diversos equipos de investigadores y periodistas que han ido a grabar a Belchite durante la noche, también la han llegado a experimentar policías que hacían guardia. Así lo cuenta un agente en el programa de Iker Jiménez. Estábamos de servicio 2 vigilantes en turno de noche y bueno, en esta misma campa, en la casa que tenemos ahí posterior a mí, la parte posterior transcurre una acequia y los árboles que vemos, no sé si se verán sobre la misma, se iluminaron a las 10:15, 10:20 de la noche en la copa de los mismos, solamente en las 3 ramas superiores, con una intensidad tremenda, ¿no? Parecía que tenía un tipo de volumétrico de intensidad, ¿no? Porque bajaba y subía la intensidad durante 2 o 3 veces, ¿no? Posteriormente dejó de hacerlo, o sea, fue unos instantes y al cabo de hora y media volvió el fenómeno a ocurrir, siendo testigos de ello los 2 que estábamos aquí, ¿no? Más tarde teníamos aquí a nuestras espaldas una cisterna metálica de agua, sobre la cual algo tiró piedras, o sea, piedras pequeñas como gravillas, ¿no? Comprobando el sonido, verificando la campa y observando que no había absolutamente nadie. El fenómeno luminoso, igualmente verificamos la capa posterior, la acequia y toda la parte posterior de la casa y observamos que no había ninguna persona, ni ninguna luz, ni ningún foco que pudiera causar este tipo de fenómeno, ¿no? O sea, no entendemos ni encontramos explicación lógica al mismo. Destellos, apariciones fantasmales, el eco de las bombas, la risa de los niños, una energía cargada. Son demasiadas cosas las que ocurren incluso a día de hoy en Belchite, un lugar que, como os hemos contado, sufrió demasiado y parece que de algún modo continúa recordándolo a través de sus ruinas. El siguiente pueblo, más que ser conocido como un lugar embrujado, se trata de un pueblo maldito. Tal es el nivel que actualmente el acceso a este lugar está completamente prohibido. Y por sus alrededores suele merodear la policía para tomar medidas legales contra todo aquel que decida acercarse lo más mínimo. A día de hoy, del antiguo pueblo de Dudleytown, que así es como se llama, tan solo quedan poco más que algunas piedras y ruinas que han quedado completamente cubiertas bajo la frondosidad del bosque que cubre todo el valle. Para que nos hagamos una idea, Dudleytown, ubicado en Connecticut, en Estados Unidos, está situado entre 3 grandes montañas: Bald, Goodbury y Coltsfoot. Un lugar que, por su propia naturaleza, se encuentra sumido entre estas altas montañas y donde la luz llega difícilmente.
Ya no solo por encontrarse a un nivel más bajo que el terreno que lo rodea, sino también porque allí los árboles son inmensamente altos y sus copas tan frondosas que difícilmente llega la luz a su interior. Cuando hablamos de Dudley Town, no debemos pensar en un bosque cualquiera, sino en un lugar oscuro, frío, cuya carretera principal es conocida como Dark Entry, traducido como entrada oscura. Y si a este tenebroso paisaje le sumamos la leyenda que esconde detrás, nos encontramos ante uno de los pueblos más malditos del mundo. Cuando los residentes de Connecticut escuchan el nombre de Dudley Town, saben que viene detrás. Maldiciones, muertes, habitantes que acabaron volviéndose locos. Algunos desaparecieron y otros que se quitaron la vida. Incluso los mismísimos Ed y Lorraine Warren afirmaron a finales del siglo pasado que este pueblo estaba poseído demoníacamente y controlado por algo aterrador. Pero para saber qué es lo que hizo que el pueblo de Dudley Town se convirtiera en uno de los lugares más malditos del mundo, debemos remontarnos a sus inicios. Antes de existir este pueblo, los indios Mohawk habitaban este oscuro valle. Lo hicieron durante cientos de años hasta que, llegado un momento, varias personas decidieron comprar el terreno, talar parte de sus árboles y empezar a construir lo que hoy conoceríamos como Dudley Town. Pero no siempre este lugar se llamó así. De hecho, no tuvo un nombre claro hasta que la familia Dudley empezó a habitar sus tierras. Pero, ¿quiénes son ellos y cómo acabaron mudándose a lo más profundo del bosque, perdido de cualquier civilización? Debemos trasladarnos entonces hasta Londres, concretamente al siglo XVI, momento en el que el rey Enrique VIII estaba buscando a quién nombrar como próximo heredero del trono. En aquel entonces, Edmund Dudley, que se relacionaba con algunos círculos del poder, intentó conspirar contra el rey para derrocarlo. Era un momento de debilidad donde no se sabía quién iba a ser el próximo rey, así que aprovechó para acabar con su vida, pero al final fue él quien acabó ejecutado. En ese momento, el rey Enrique VIII se dice que maldijo a Dudley y a sus futuros descendientes y que es precisamente esta maldición la que se llevaría hasta el otro lado del Atlántico tiempo después. Pero antes de eso, su hijo John Dudley, que consiguió heredar el título de duque de Northumberland, decidió llevar a cabo otro plan para hacerse con la corona británica. Convenció a su hijo Guilford para que se casara con Lady Jane, prima hermana de María Tudor, hija de Enrique VIII, la cual durante un corto periodo de tiempo se barajó como posible futura reina, porque María I, más conocida como María Tudor, era católica, pero en aquel entonces la corona había roto lazos con la Iglesia y no fue bien recibida en un primer momento por la mayor parte de los ciudadanos. John Dudley intentó convencer al rey para que firmara poco antes de morir que Lady Jane y María Tudor eran hermanas y que Lady Jane tenía sangre de la realeza, por lo tanto podía reinar. Y aunque en un primer momento parece ser que lo consiguió, en cuanto se proclamó como reina a Lady Jane, recibió abucheos y un rechazo brutal por parte de la población. Así que María Tudor cogió el relevo. John Dudley es entonces arrestado por alta traición, por intentar robar el trono injustamente, y aunque suplica piedad, finalmente es condenado a muerte. Con él es condenada también Lady Jane con tan solo 17 años y su esposo Guilford Dudley. A partir de aquí, los rumores sobre la maldición que persigue a esta familia empiezan a resonar con más fuerza. ¿Habrá conseguido la corona británica maldecir eternamente a los Dudley? Lejos de acabar con esta tragedia, al parecer los hermanos de Guilford decidieron huir de allí. Uno de ellos fue a Francia, donde trajo consigo una plaga que acabó contagiando a parte de sus tropas. Por su parte, el tercer hijo de los Dudley, junto a sus propios hijos, decidió abandonar Inglaterra y viajar al Nuevo Mundo, a América.
Y es precisamente ahí cuando tanto él como sus futuros descendientes acabarían llegando a Connecticut para empezar una nueva vida. Es en 1740 cuando finalmente llegan. Al principio piensan que es perfecto. Están seguros de que han encontrado un lugar tranquilo para vivir, lejos de la mala suerte que parecía perseguirles a todas partes. Pero por desgracia, nada más lejos de la realidad. Allí, entre la frondosidad de los árboles, encuentran una pequeña cabaña de madera donde vive un hombre llamado Thomas Griffith. Al parecer, había comprado estas tierras hacía 2 años antes para vender la madera de los árboles y poder así ganar algo de dinero. Pero vista la llegada de los Dudley, el propio Thomas pensó que este solitario valle podría llegar a convertirse en un bonito pueblo que acogiera a todo aquel que quisiera vivir en paz y en plena naturaleza. Así fue como acabaron instalándose allí los descendientes de los Dudley, todos ellos agricultores que buscaban poder aprovechar esa tierra fértil para plantar sus cosechas y autoabastecerse. Poco después empezaron a llegar más familias, los Carters, los Tanners y los Hollisters. Eso sí, Dudleytown nunca llegó a ser un pueblo precisamente grande. Allí vivieron, como máximo, un total de 26 familias. Y por muy extraño que pueda parecer, en Dudleytown nunca se llegó a construir un hospital, una escuela o ni siquiera una iglesia. Todo lo que necesitaran las familias lo tenían que ir a buscar afuera. Pero, ¿por qué? ¿Qué les costaba construir un centro de salud o una escuela en un pequeño pueblo que les ayudaría a autogestionarse mejor? Quizá porque en poco tiempo este idílico lugar empezó a tomar unos tintes un tanto oscuros. Lo primero que notaron todas las familias de Dudleytown es que aquel lugar no era fácil para vivir. Empezando por sus tierras, poco fértiles, con una arena rojiza y fina que impedía que cualquier tipo de planta se agarrara bien a ella. Además, esto sumado a las montañas y a los altísimos árboles que impedían que entrara gran parte de la luz, hizo que desde el principio el autoabastecimiento fuera prácticamente imposible. Además, la forma del terreno hizo que Dudleytown fuera propenso a estar casi siempre con lluvias o nublado, y en invierno las temperaturas llegaban a ser infrahumanas. Esto provocó que desde el principio en este pueblo murieran numerosas personas por la falta de alimentos, por el frío o por las enfermedades. Pero dentro de la tragedia, esto era algo que podía ocurrir en cualquier otra parte del mundo con unas condiciones climáticas algo complicadas. Entonces, ¿por qué se dice que Dudleytown es un pueblo maldito? Porque más allá de este tipo de muertes, empezaron a sucederse otras mucho peores, verdaderas tragedias. Por ejemplo, una de las familias que mencionamos que se mudaron allí fueron los Carter. En concreto, Nathaniel Carter se instaló allí junto a su mujer y a sus hijos en 1579. La idea era empezar una nueva etapa con su familia en un lugar completamente distinto, pero en apenas un periodo menor a un año, 6 de sus familiares contrajeron cólera. Uno a uno fueron muriendo y Nathaniel empezó a temerse lo peor. Él acabaría siendo el siguiente. Asustado, acaba mudándose a Nueva York con su esposa y el único hijo que ha sobrevivido de apenas un año, donde consiguen algo de paz al pensar que se han alejado de la maldición que parecía acechar a su familia. Pero una mañana, mientras él está trabajando, unos ladrones saquean su casa y cuando vuelve, encuentra a su esposa y a su bebé muertos. Y lejos de librarse de la tragedia, acaba topándose con estos delincuentes cara a cara y hacen lo mismo con él. Gerson Hollister fue otro de los peores parados en este pueblo. Fue asesinado en 1792 mientras estaba en casa de William Tanner, otra de las familias que se mudaron a la zona. El momento en el que William Tanner se encontró a Hollister muerto en su casa fue tan traumático para él que desde ese momento comenzó a actuar de una forma muy extraña.
Hablaba de animales salvajes, de seres que se escondían entre los inmensos árboles, y acabó afirmando que los demonios habitaban Dudley Town y que pronto la maldición que recorría el pueblo acabaría con todos ellos, hasta que finalmente enloqueció por completo. En la casa contigua a la de Tanner vivía Abiel Dudley, el único descendiente de los 4 hermanos que se mudaron allí y se quedó en Dudley Town. Al parecer, Abiel acabó perdiendo toda su fortuna tras una mala racha y perdió la cabeza. Y como estos ejemplos existen otros muchos, como el del general Herman Swift, que después de la Revolución Americana decidió volver a su casa en Dudley Town, pero poco después perdió a su esposa después de que a esta le cayera un rayo y acabó él también volviéndose completamente loco. O la historia de Horace Greeley, otro de los aldeanos que en 1872 se presentó a alcalde del pueblo, pero una semana antes de las elecciones, las cuales no ganó, encontró a su mujer ahorcada en una de las habitaciones de su casa. Y es que esta maldición continuó siglos más tarde, porque en 1924 un oncólogo muy reputado, llamado William Clark, acabó comprándose un terreno en Dudley Town donde se mudó con su esposa. En un momento dado tuvo que viajar de urgencia a Nueva York y a la vuelta se encontró con que su mujer no era la misma que antes. Ni siquiera actuaba igual, hablaba de cosas completamente incoherentes y finalmente tuvo que pasar el resto de su vida ingresada en un psiquiátrico. Este pueblo maldito tomó fama nacional e internacional cuando en 1926 se publicó un libro titulado como Historia de Cornwall, de Edward C. Starr, donde incluyó varias historias ficticias pero igual de trágicas de residentes de Dudley Town. Aunque sin duda, cuando más éxito tuvo fue poco después, cuando los Warren hablaron de Dudley Town como un lugar maldito controlado por algo aterrador y demoníaco. Esto hizo que cientos de miles de curiosos se acercaran a las ruinas del pueblo con la idea de investigar. Al principio todo el mundo entraba a placer y se ponía a investigar y a llevar a cabo rituales en las ruinas. Pero poco después, los residentes de los pueblos cercanos crearon la sociedad Dark Entry Forest con el objetivo no solo de reforestar la zona, sino de evitar que los curiosos husmearan por allí. Así es como actualmente este lugar se encuentra rodeado de carteles que prohíben el paso y que amenazan con tomar acciones legales si capturan a alguien que decida saltarse las normas. Pero esto no ha alejado a la mayor parte de curiosos, ni mucho menos. Actualmente siguen siendo muchas las personas que se adentran entre sus ruinas porque quieren vivir en primera persona esa energía que parece haberse quedado impregnada en el ambiente. La maldición de los Dudley acabó haciendo que todo un pueblo se extinguiera. Y esto puede ser en mayor o menor medida cierto, pero lo que sí es innegable es que allí ocurrieron demasiadas desgracias como para no llegar a creer que ese lugar estaba maldito. De hecho, actualmente existen foros de gente que ha ido a visitar el pueblo y todos coinciden en lo mismo. Allí dentro ocurre algo muy raro. Un usuario de Reddit llamado The Odd Sense cuenta su experiencia. Fui allí con algunos amigos del colegio, en 2006 o 2007. Si bien esa noche no tuvimos experiencias personales, notamos que el pueblo tiene un silencio extraño. No había grillos, ni pájaros, ni murciélagos, nada. Para un bosque de Connecticut es extremadamente extraño. Nuestros bosques están llenos de seres vivos y que haya tanto silencio es inaudito. El pueblo definitivamente tiene una energía extraña y negativa. Si te acercas, seguramente también acabarás sintiendo un aire extraño que atraviesa el pueblo.
No escucharás las hojas crujir bajo tus pies, ni siquiera el viento soplar, pero notarás que es gélido incluso en pleno verano, y cuando hace ruido puede sonar fácilmente como un susurro. A lo que otro usuario le responde: Vivo relativamente cerca de ahí y siempre quise ir, así que una vez le pregunté a una tabla ouija qué pasaría si iba y deletreó la palabra muerte. Ni que decir tiene que ya no está precisamente entre los primeros lugares de mi lista de sitios que quiero visitar. Otra persona más añade a la conversación: yo estuve ahí, no vayas solo. Hay algo ahí, mientras más gente lleves, menos intensa es la experiencia, pero siempre ocurre algo. Y un poco más abajo explica su propia historia. Un grupito, 4 en total, T, M, S y yo, nos adentramos bien en el bosque. Al principio todo transcurría con normalidad, pero después los sonidos empezaron a apagarse y comenzamos a buscar aquello que estaba embrujado. Spoiler, estrictamente hablando, no era un embrujo. Llegamos a la conclusión de que probablemente se trataba, por falta de una palabra mejor, de espíritus de la naturaleza, es decir, cosas que nunca habían sido encarnadas. Mientras caminábamos, Emma y yo vimos un puente viejo sobre una quebrada poco profunda. Probablemente había sido un río en otro tiempo, pero en la oscuridad podía parecer cualquier otra cosa, así que nos dirigimos hacia allí. Entonces S y D nos detuvieron. No había ningún puente y estábamos a punto de caer por la quebrada. Era poco profunda y no muy alta, pero lo bastante como para rompernos algún hueso. Quizá vimos algo que parecía un puente con las linternas, ¿no? Es posible. Pero hubo algunos casos más de este tipo de alucinaciones entre los 4. Así que decidimos que no era simplemente que habíamos visto algo que no estaba allí. Tal vez, solo tal vez, deberíamos marcharnos. Empezamos a caminar de vuelta. Los 4 íbamos hablando mientras seguimos el sendero. Soy bastante gordo, es increíble lo gordo que puede estar uno aunque haga senderismo todos los días. Así que normalmente voy el último, y ese día no fue la excepción. De casualidad miré hacia la izquierda y vi a S a unos 20 metros, quizá más, fuera del camino, metiéndose de nuevo en el bosque y hablando solo. Recuerda, ni 2 segundos antes lo había visto delante de mí. Estábamos hablando con él, caminando todos juntos, excepto que él no estaba ahí. Según dijo, nos seguía y charlaba con nosotros. No estábamos drogados. Algo en ese bosque nos hacía ver cosas que no existían. Ahora no recuerdo los detalles de lo que vio cada uno y mis diarios de aquella época, quién sabe dónde estarán. Pero este incidente fue realmente potente porque no hubo nada espectacular y sin embargo fue el viaje más peligroso que habíamos hecho allí. Y es que está claro que incluso a día de hoy todavía ocurren cosas muy extrañas entre las ruinas de este pueblo maldito. En Connecticut los residentes advierten no ir jamás a Dudleytown, ni mucho menos en fechas señaladas como puede ser Halloween, principalmente para evitar el vandalismo y los saqueos. Aunque después de todas estas experiencias paranormales y leyendas repletas de desgracias, hay quien cree que esta prohibición es algo más, porque hay algo realmente maligno, maldito, que se puede apoderar de ti si pisas el antiguo pueblo de Dudleytown. Y existe un último pueblo que todo el mundo conoce como un lugar maldito, pero que vamos a dejaros como sorpresa para nuestro capítulo extra de este jueves, disponible, como siempre, en Patreon, Spotify e iVoox.
Y hasta aquí el capítulo de esta semana, queridos terrores, pero ya sabéis que si queréis saber más de misterio, de terror o de este equipo que lleva este video podcast, podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, en Threads y en TikTok, terrores_trn en YouTube y en Twitch y Terrores Nocturnos en nuestra comunidad de Facebook, así que os esperamos. Tanto como nosotras hemos disfrutado investigando y escribiendo. ¡Anda! Que no grababa el audio. Así le subo el ritmo. ¿Has visto lo mona que soy? Estoy extasiada de la monería. Estoy extasiada de la monitud. Vale, vamos a volver a repetir y le voy a subir porque es que esta chica... Vale, le doy. Esta chica pidiendo auxilio.